En lo profundo de un valle olvidado por el tiempo, existía un pequeño pueblo donde la vida parecía tranquila, pero demasiado tranquila. Sus casas eran humildes, sus calles polvorientas, y sus habitantes, aunque amables, vivían siempre al borde de la pobreza. No había lujos, no había sueños, solo una rutina que se repetía como un eco sin fin. Entre todas las familias del pueblo, había una en particular, un padre, una madre, 4 hijos, y una vaca flaca, de pelaje opaco y mirada triste. Esa vaca era su tesoro más preciado, el centro de su vida. Les daba un poco de leche, suficiente para desayunar, y a veces podían vender lo que sobraba para comprar pan viejo en la tienda. Un día, un maestro sabio llegó al pueblo. Sus ojos brillaban con el fuego de alguien que había visto más mundo del que podía contarse en 1000 historias. Se hospedó en casa de esta humilde familia. Ellos, con el corazón generoso, le ofrecieron lo mejor que tenían, un vaso de la escasa leche de su vaca. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto de diamantes, el maestro observó en silencio a la familia. Los niños reían, pero su ropa estaba rota. Los padres sonreían, pero sus miradas estaban cansadas. Y allí, atada en la esquina del patio, la vaca rumiaba lentamente, como si su existencia misma fuera un recordatorio de las limitaciones que esa familia había aceptado. El maestro tomó una decisión, una que cambiaría sus vidas para siempre. Y justo antes del amanecer, dio el primer paso hacia lo que sería un acto impensable. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y naranjas, mientras el pueblo seguía dormido. El maestro, de pie junto a la puerta, respiraba hondo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Avanzó en silencio hacia el patio. La vaca, tranquila, lo miró con esos grandes ojos oscuros, como si presintiera que algo estaba por suceder. El maestro acarició su cuello áspero y, con voz baja, murmuró: «Perdóname, amiga, pero esto es necesario». Sacó de su túnica un pequeño cuchillo, y con un solo movimiento preciso, terminó con la vida del animal. El sonido fue breve, y luego, silencio. Solo el viento entre los árboles acompañó aquel momento. Se apartó lentamente, mientras su corazón latía fuerte. Sabía que, cuando la familia despertara, la vaca no estaría, y con ella, se iría también su única seguridad en la vida. Pero el maestro también sabía algo más. A veces, para que un ser humano despierte, hay que derribar la jaula en la que se siente cómodo. Ese día, sin dejar rastro, el maestro abandonó el pueblo antes de que nadie notara su presencia. La familia despertaría pronto, y la historia apenas comenzaba. Y con la desaparición de la vaca, llegaría el día más difícil, y más importante, de sus vidas. El sol apenas asomaba cuando el padre salió al patio, como cada mañana, para ordeñar a la vaca. Pero en lugar de encontrarla esperando junto al viejo bebedero, vio nada. El corral estaba vacío. Sus manos se helaron. Miró a su alrededor, buscó detrás del cobertizo, llamó a los niños para que ayudaran a buscar. Nada. La madre, con un pañuelo en la cabeza y el rostro pálido, preguntó con un hilo de voz: ¿Dónde está nuestra vaca? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. Los niños, confundidos, comenzaron a llorar. Para ellos, la vaca no era solo un animal, era el desayuno, la comida, y la esperanza de que mañana las cosas no fueran peores. Ese día, la casa se llenó de una tristeza densa. Nadie sabía qué hacer. El padre caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado, repitiendo que sin la vaca no sobrevivirían. La madre intentaba mantener la calma, pero en sus ojos se asomaba el miedo. Y mientras el día avanzaba, una dura verdad se imponía. Si querían comer, tendrían que hacer algo que nunca antes habían hecho: buscar otra manera de vivir. El hambre no espera, y el mundo no se detiene por las desgracias de nadie. Ese mismo día, el padre tomó una decisión que los obligaría a mirar más allá de su zona de confort. Y fue así como, sin saberlo, empezaron el viaje que cambiaría para siempre el destino de su familia. Ese mismo día, con el estómago vacío y el corazón pesado, el padre reunió a su familia. «No podemos quedarnos aquí esperando que la leche vuelva», dijo con voz firme. «Tendremos que salir al pueblo vecino a buscar trabajo, o moriremos de hambre». Nunca antes habían pensado en salir de su pequeño rincón del mundo. El pueblo vecino quedaba a mediodía de camino, y allí vivía gente distinta: comerciantes, artesanos, personas que sabían ganarse la vida sin depender de una sola vaca. La familia, con miedo, emprendió el viaje. Llevaban solo un poco de pan duro y una manta. En el camino, los niños hacían preguntas. «Papá,
¿Y si no encontramos nada? Hijo, respondió él, sin saber la respuesta, entonces buscaremos más lejos. Al llegar, se encontraron con un mercado lleno de voces, aromas y colores. El padre consiguió un trabajo cargando sacos en una tienda, la madre ayudó a preparar pan en una panadería, y los niños empezaron a vender frutas en una pequeña esquina. El primer día fue duro, pero al caer la noche, volvieron a casa con más comida de la que jamás habían tenido en la mesa. El hambre comenzó a alejarse, y algo nuevo empezó a despertar en ellos, la idea de que podían lograr más, si se atrevían a intentarlo. Sin saberlo, la muerte de la vaca había abierto una puerta que siempre había estado allí, pero que nunca se habían atrevido a cruzar. Y lo que encontraron al otro lado, superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Las semanas pasaron, y lo que al principio fue una lucha desesperada por sobrevivir, empezó a transformarse en algo más. El padre, que siempre se había considerado solo un campesino, descubrió que era fuerte, rápido y muy hábil organizando el trabajo en la tienda. El dueño, impresionado, le ofreció más horas y mejor paga. La madre, con manos ágiles y un instinto natural para la cocina, no solo ayudaba en la panadería, pronto comenzó a crear nuevas recetas que atraían a más clientes. La gente venía de otros pueblos a probar el pan de la señora del pueblo del valle. Los niños, que antes pasaban el día cuidando la vaca o jugando entre la tierra, aprendieron a negociar, a vender con una sonrisa y a ganarse unas monedas que guardaban con orgullo. La casa ya no estaba vacía de comida. Y lo más importante, sus mentes ya no estaban vacías de ideas. Comenzaron a hablar de reparar el techo, de comprar ropa nueva, de aprender oficios que nunca habían imaginado dominar. Y todo esto, sin que ellos lo supieran, había sido provocado por un solo acto: perder aquello que creían indispensable para vivir. Pero el destino aún guardaba una última sorpresa, porque el maestro, aquel que desapareció sin decir una palabra, no los había olvidado. Y estaba a punto de regresar. Era una tarde luminosa, de esas en que el sol baña las montañas con un brillo dorado. El padre regresaba del mercado cargando un saco de harina cuando lo vio, una silueta familiar, caminando lentamente por el sendero. El corazón le dio un vuelco. Reconoció de inmediato aquella túnica sencilla y esa mirada profunda. «Usted», exclamó el padre, dejando el saco en el suelo. «Es el maestro que se quedó en nuestra casa». La madre y los niños salieron corriendo al escuchar la voz. No había rencor en sus ojos, pero sí una pregunta ardiente que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. El maestro sonrió, observando la casa reparada, la ropa limpia, la mesa con frutas frescas. «Veo que las cosas han cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí», dijo con serenidad. Finalmente, el padre preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué se llevó lo único que teníamos?» El maestro dio un paso al frente, su voz firme pero cálida. Porque su vaca no era su salvación, era su cadena. Mientras la tuvieran, siempre vivirían creyendo que al menos tenían algo, y eso les impediría buscar todo lo que podían lograr. El silencio fue total. Los niños, la madre, el padre, todos comprendieron que, aunque doloroso, aquel acto había sido el inicio de todo. El maestro continuó: «A veces, para descubrir de lo que eres capaz, alguien tiene que empujarte fuera de tu refugio, aunque al principio odies el frío del mundo exterior». Y entonces reveló una última lección, una que quedaría grabada en sus corazones para siempre. El maestro miró a cada uno de ellos, asegurándose de que sus palabras penetraran más allá de los oídos, directo al alma. «En la vida», dijo, «todos tenemos una vaca. Algo que nos da una falsa sensación de seguridad, que nos mantiene en un lugar cómodo, pero pequeño. Puede ser un trabajo mediocre, una excusa, un miedo, o incluso una costumbre. Mientras nos aferramos a ella, nunca descubriremos hasta dónde podemos llegar». El padre apretó los puños, recordando los días de hambre, el miedo, y luego, el orgullo de ver a su familia prosperar. La madre sintió un nudo en la garganta al pensar en cómo había descubierto talentos que nunca imaginó. Los niños, aún pequeños, entendieron que la vida era más grande que las cercas de un corral. El maestro continuó: «Las vacas no siempre mueren solas. A veces hay que matarlas. Y cuando eso pasa, se abre un camino nuevo, un camino que estaba oculto por el miedo». El silencio se rompió con el sonido del viento entre los árboles. El maestro dio media vuelta, dispuesto a marcharse. «Recuerden», dijo antes de alejarse, «cada vez que sientan que no pueden, pregúntense: ¿qué vaca me está reteniendo?». Y así, con pasos firmes, desapareció por el mismo camino por el que había llegado. Pero su lección ya no se iría jamás.
porque esa familia había entendido que el verdadero límite no era la falta de una vaca, sino la falta de valor para vivir sin ella. Con el paso de los meses, el cambio en la familia se volvió imposible de ignorar. Ya no eran los mismos campesinos resignados de antes. Tenían un pequeño puesto en el mercado, ropa nueva, una casa más sólida y, sobre todo, una actitud distinta. La gente del pueblo miraba con asombro y curiosidad. ¿Cómo lo hicieron?, preguntaban. El padre sonreía y respondía: tuvimos que perder lo único que creíamos que nos sostenía, para aprender a sostenernos por nosotros mismos. Poco a poco, la historia de la vaca perdida se convirtió en una leyenda local. Algunos vecinos empezaron a preguntarse cuál era su propia vaca. Otros, inspirados, dejaron de conformarse con lo que siempre habían tenido: un trabajo mal pagado, un pequeño terreno que apenas daba para comer, o la idea de que así es la vida y no hay nada que hacer. Pronto, el pueblo entero empezó a moverse: nuevos talleres, pequeños comercios, huertos mejor organizados. El lugar antes gris comenzó a llenarse de color, risas y actividad. El cambio no fue fácil ni rápido, pero la semilla ya estaba sembrada. Y aunque muchos no conocieron jamás al misterioso maestro, todos vivían bajo el eco de su enseñanza. Mata tu vaca, y verás de qué eres capaz. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas y el cielo se teñía de rojo fuego, el padre se detuvo frente al viejo corral vacío. Allí, donde alguna vez estuvo la vaca, ahora crecía un pequeño huerto lleno de vida: tomates rojos, maíz dorado, hierbas aromáticas. Sonrió. No por lo que veía, sino por lo que recordaba. En su mente, resonó la voz del maestro: mientras tengas tu vaca, vivirás creyendo que es suficiente, y no lo es. Sus hijos jugaban cerca, riendo con la libertad de quienes ya no temen al hambre. La madre, en la cocina, preparaba pan para vender al día siguiente, su rostro iluminado por la satisfacción de una vida creada con sus propias manos. Y en ese instante, el padre entendió que la vaca no había sido asesinada aquella madrugada. Había sido sacrificada el día en que ellos decidieron vivir sin miedo. Mientras el viento susurraba entre las hojas, el eco del maestro se sentía en cada rincón del pueblo, recordando a todos que la comodidad es a veces la jaula más peligrosa. Y que la libertad empieza donde termina tu vaca. El amanecer iluminaba el pueblo renovado: calles con movimiento, familias trabajando unidas, niños con libros bajo el brazo, y un aire nuevo, el aire de la esperanza. Nadie hablaba ya de la vaca con tristeza. Ahora era un símbolo, una historia que los viejos contaban a los jóvenes para que no se conformaran nunca con menos de lo que podían ser. En la plaza central, el padre, ya canoso pero erguido, reunía a quienes querían escuchar. No importa quién seas, ni de dónde vengas, todos tenemos una vaca. Puede ser un miedo, una excusa, una costumbre, o esa voz que te dice mejor no lo intentes. Hizo una pausa, mirando a los presentes con la misma intensidad con la que el maestro lo había mirado años atrás. La única forma de descubrir tu verdadero potencial es matar esa vaca. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de asombro y determinación. Y mientras el viento recorría el valle, las palabras se grababan en cada corazón: mata tu vaca, y verás que tu vida puede ser más grande de lo que jamás imaginaste. El padre sonrió, sabiendo que, aunque el maestro ya no estaba, su lección viviría por generaciones.